Ya estamos de vuelta, les recordamos aquí en el balneario de los Baños del Carmen, un lugar, bueno, pues icónico. Además, tenemos buenas noticias también de actualidad en cuanto a este entorno, en cuanto a la regeneración de la playa, el tema de la reurbanización, en fin, todo eso ya se lo iremos contando a lo largo de estos meses, estas semanas que tenemos por delante. Pero ahora nos vamos rápidamente a la calle, porque tenemos ya por allí a nuestros compañeros Juan Miguel Domínguez y David Morales. ¿Qué tal? Bueno, veo ahí en imagen a David. Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Marta, muy buenas tardes. Saludos también a todos nuestros telespectadores. Bueno, imagino que ya habrás contado que vamos a estar durante toda esta serie de programas especiales en la calle para llevar a toda nuestra audiencia, a todos nuestros telespectadores, imágenes y todo lo que esté ocurriendo pues en la ciudad de Málaga, además en riguroso directo. Hoy os traigo, fíjate, una imagen pues muy insólita, ¿no? Que estamos muy poco acostumbrados a ver. Se trata de calle Victoria con apenas, o sin apenas, mejor dicho, tráfico rodado, con muy pocos coches. Hay algunos vehículos, eso sí, ahora vamos a explicar por qué, pero calle Victoria está desde el pasado miércoles cortada al tráfico. ¿Por qué? Pues bueno, porque se están acometiendo unas obras reparadoras de un colector pues que ha dado muchos problemas en los últimos tiempos y ahora también vamos a explicar por qué. ¿Por qué estamos además en calle Victoria? Porque es una obra que no afecta solamente a los vecinos de la zona. Ya sabemos que es una arteria principal que durante el año pues soporta muchísimo tráfico y por eso hemos querido venir hasta aquí pues para informar a la ciudadanía de este corte al tráfico. Unas obras que no se ven porque se están desarrollando de manera subterránea. Un histórico, el histórico colector que recorre desde Carretería, que llega hasta el puerto de Málaga, pasa por Carretería del siglo XVIII, daba muchísimos problemas. De hecho, no es la primera vez que calle Victoria se corta al tráfico rodado. Podemos recordar, si hacemos un poco de memoria, que en la última dana reventó e inundó la calle. El ayuntamiento ya tenía prevista esta actuación de reparación y ahora pues es el momento de acometerla. No lo ha hecho en verano de manera casual, sino que ha aprovechado, por ejemplo, pues el inicio el inicio del verano, coincidiendo con el fin del curso escolar, pues para aprovechar, ¿no? Que hay menos movimiento en esta zona porque por esta vía principal pasan muchísimos vehículos. Es una vía muy importante. Por daros un dato, durante el primer cuatrimestre del año, más de 5.000 vehículos en sentido centro circularon por esta vía, por calle Victoria. Unos servicios también muy afectados. Creo que estáis viendo en imagen y además una parada, una marquesina de la AMT, la empresa malagueña de transporte, porque por aquí pasa la línea 1, pasa la línea 36, la 37, pasan dos líneas circulares y también el autobús nocturno. Autobuses que, eso sí, durante las obras no van a poder pasar por aquí, pero ya se han hecho los desvíos pertinentes. La salida y la entrada del barrio se hace, pues por ejemplo, por Olletas o Jardín de los Monos, dirección a la Victoria. Solo pasan, eso sí, vecinos, por supuesto, que están autorizados, vehículos especiales, como son vehículos de reparto o servicios de emergencias. Este recolector ha afectado también a la calzada. Si hacemos un poco de memoria, no podremos pasar ahora mismo porque están acometiendo unos trabajos, pero a la altura, os diré que a la altura de la ermita del Rescate, la acera, la calzada sí está hundida y eso incluso, ¿no? Pues era peligroso no solamente para los peatones, sino también para los propios vehículos que hasta aquí transitaban. Una vía que estará cortada durante todo el verano hasta el próximo 31 de agosto para que vuelva y esté previsto que en el mes de septiembre ya, Marta, si se cumplen los plazos, si se cumplen las previsiones, vuelva todo a la normalidad y los vecinos recuperen el tráfico rodado. Aunque aquí queda todavía mucho debate. En calle Victoria ya sabemos que es una zona de bajas emisiones, pero hay varios colectivos que piden pues que esta zona se peatonalice y dejen de pasar vehículos, pero bueno, el ayuntamiento tiene ahí pues un pequeño dilema porque, como he dicho anteriormente, es una vía de entrada principal a la ciudad, desemboca en la Plaza de la Merced y el tráfico se puede bifurcar hacia la derecha para la zona del barrio de Lagunillas o hacia la izquierda para allá, para la zona este de la ciudad. Pues muchísimas gracias, David, por esa información importantísima
para que todo lo tengamos claro, todos los vecinos y las personas que utilicen esa vía tan importante, como tú dices, además en doble sentido, que hasta septiembre pues no va a estar abierta al tráfico, ¿no? Aunque sí el transporte público sigue funcionando, pero que sí coge otras vías como pues el Camino Nuevo, etcétera, para ir un poco a los mismos sitios. Por cierto, me imagino que contentos, aunque no tiene que ver con el tema, tiene que ver con la puesta en marcha del carné infantil de autobús, que era una demanda que teníais vosotros de hace mucho. Me acuerdo yo de ello años a las ruedas de prensa, ya pedíais que los menores de 14 años no pagaran, ¿no? En la MT, ¿no? Bueno, lo hemos Entra en vigor planteado, mañana. entra en vigor Entra en vigor mañana. mañana. Lo hemos planteado muchísimas veces y desde que conseguimos que el ayuntamiento lo acordara han pasado 4 años. El ayuntamiento está esperando 4 añitos a cumplir con un acuerdo plenario que era que para los niños y las niñas el transporte del autobús fuera gratuito. Pero bueno, al menos lo hemos logrado. Ahora lo que hace falta es que el ayuntamiento se comprometa a que esa gratuidad se mantenga independientemente de si vienen fondos del Gobierno de España o no para financiarla, que por ahora no se ha comprometido. Así que vamos a estar ahí muy pendientes para que ese compromiso se cumpla independientemente de si hay fondos económicos de otras administraciones o no lo hay. Muy bien, bueno, nos quedan ya unos minutos. Si queríamos, bueno, pues hablar con Toni sobre el Día del Orgullo, que además, bueno, pues estuvo aquí en Málaga, muchísimo seguimiento, fue toda una fiesta para reivindicar los derechos en unos momentos complicados también, porque tenemos que tener en cuenta que aunque nuestro país ha estado muy, digamos, como cabeza de lanza, ¿no? En la defensa, ¿no? de los derechos de estos colectivos, y también, por ejemplo, se cumplen 20 años del matrimonio igualitario, pero es cierto que si uno echa la vista a otros sitios, incluso aquí mismo, ¿no? Que también sabemos que hay grupos pues, de ultraderecha, ¿no? Que lo condenan, ¿no? La verdad es que da un poco que pensar, ¿no? Que se pueda retroceder, ¿no? En algo que ya, por ejemplo, para nosotros está tan normalizado, ¿no? Pues sí, es que estamos viendo cosas que parecen propias de otro tiempo. Justo este fin de semana se producía esa movilización multitudinaria en contra del gobierno de Orbán en Budapest porque ha prohibido que se celebre el orgullo. Estamos en el aniversario de los 20 años de la ley del matrimonio igualitario y estamos también en el segundo aniversario de la ley de derechos del colectivo LGTBI, de las personas trans, que ha supuesto también una conquista importantísima para despatologizar lo trans y para que las personas trans tengan derecho a que su identidad de género sea reconocida. Ahora queda con que todo lo que plantea esa ley de avances para el colectivo no solo esté en la ley, no solo esté en el BOE, no solo esté en el papel, sino que también sea una realidad, porque como tú decías, los derechos están siendo amenazados, lo estamos viendo a escala internacional, países donde se ha retrocedido en el reconocimiento de derechos del colectivo LGTBI, por eso también la celebración de este orgullo tenía una connotación especial de apoyo y de solidaridad con todas esas personas del colectivo que a lo largo y ancho del planeta están viendo cómo el ascenso de la derecha y de la ultraderecha a los gobiernos de sus países está poniendo en riesgo y amenazando derechos que recién se habían conquistado. Y también es una llamada de atención aquí a nuestro país. Nuestro país ha sido vanguardia en el avance de derechos del colectivo, pero hoy aquí las personas del colectivo LGTBIQA+ siguen teniendo más dificultades para acceder a una vivienda, más dificultades para acceder en condiciones de igualdad a un puesto de trabajo. Sigue habiendo niños, niñas y niñas que sufren bullying por su expresión de género, por su identidad de género o su orientación sexual en los centros educativos. Por tanto, hay que seguir celebrando el orgullo y sobre todo hay que seguir llenándolo de visibilidad y de reivindicación, porque hoy celebrar el orgullo es también un gesto y un acto de resistencia. Mientras charlamos con Toni Morilla, seguimos viendo imágenes, ¿no? De lo que fue esa celebración el sábado 28 de junio. Has mencionado tú lo de Budapest y es verdad que, oye, que uno se quita el sombrero, ¿no? De admiración, ¿no? Contra todo, cómo han salido a la calle. Además, ha habido muchos representantes políticos de otros países que les han acompañado, ¿no? Pero es que no nos olvidemos que Budapest, Hungría, es Europa. O sea, es que es un país de la Comunidad Económica Europea. Es que, ojo, que no estamos hablando de un país, vamos a ver,
Claro, es que se está produciendo un ascenso de gobiernos de ultraderecha en la Unión Europea y esto está suponiendo, como hablábamos antes, la derogación y el cuestionamiento de las legislaciones que protegen a las mujeres frente a las violencias machistas, está suponiendo un retroceso en materia de derechos del colectivo LGTBIQA+, está suponiendo también un señalamiento a las personas migrantes y en definitiva es una política del odio. Entonces, frente a esa política del odio, nosotras tenemos que confrontarla con una política que reivindique el amor y que reivindique el desear para aquellas personas a las que no conoces de nada, lo mismo que deseas para los tuyos y para las personas a las que más quieres. Así que frente a esa ofensiva reaccionaria, más política que permita que los derechos sean efectivos para todas, para todos y para todos. No hay que olvidar que en Málaga tenemos un sitio, el Pasaje Begoña, en Torroles, ¿no? En Torremolinos, mítico, ¿no? Efectivamente, de la cultura, ¿no? Es que además Málaga y Torremolinos fue pionera en el desarrollo y la organización del movimiento LGTBIQA+ en el país y en el sur de Europa, ¿no? Por eso yo creo que también es tan importante mirar con memoria, ¿no?, de todas esas personas en los entornos rurales que fueron señaladas, que fueron perseguidas, a las que se les aplicó la ley de peligrosidad social, muchas de ellas que fueron incluso condenadas a la cárcel, y hay que reivindicar su lucha y sobre todo reivindicar que esos derechos que ellos, ellas y ellas conquistaron hay que defenderlos con uñas y dientes para que no haya ningún retroceso y para que ningún niño, niña o niñe vuelva a sufrir lo que estas personas sufrieron. Pues con ese deseo nos quedamos. Toni Morillas, de Con Málaga en el Ayuntamiento, también coordinadora de Izquierda Unida. Gracias por acompañarnos en este estreno, en este lunes de verano, aquí en el balneario de los Baños del Carmen. Hemos abusado un poquito de tu confianza y aunque teníamos previstos 3-4 temas, la verdad que nos ha querido acompañar Toni aquí, que se está muy bien, y hablarnos un poquito más de otros temas de la actualidad, ¿no? Que como siempre pues manda. Lo dicho, bueno, una pregunta. Sabemos que tienes el pleno ahora el 2 de julio, pero ¿qué planes tienes para el verano? Cuéntanos lo que nos puedas contar. Habrá algunos días de descanso también, ¿no? Algunos días de descanso tiene que ver por un tema ya de poder mental, afrontar, ¿no? Claro, el inicio de curso con una mínima calidad mental. Pero bueno, sí, tenemos un mes de julio intenso, en el mes de agosto además tenemos nuestra feria, que son días también intensos, de momento de encuentro, de celebrar, pero también de mucha intensidad municipal y bueno, y unos días para el descanso. Seguro, me ¿no? lo debo a mí, se lo debo a mi pareja, a mi niño, a mi familia. Estupendo. Así que seguro que saco hueco. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que pasa en ese pleno del día 2. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Un abrazo, Toni. Bueno, vamos a continuar y lo vamos a hacer con una de las secciones de nuestro programa que nos va a seguir acompañando en verano. Se trata de Incienso y Mar, toda la actualidad del mundo cofrade, de la mano de nuestro querido compañero Alejandro Morante. Con él les dejo, pero volvemos enseguida. Nos encontramos en la plazuela de la Virgen de las Penas, donde se encuentra la sede canónica de la Hermandad de las Penas. Y vamos a analizar en este programa la vida y la obra de Juan Bautista Casielles del Nido, cuando el día 7 de julio se conmemorará el centenario de su nacimiento. Una persona que es capital para entender el actual rumbo estético que tiene nuestra Semana Santa. Y para ello también contamos con nuestro historiador de cabecera, Antonio Rafael Fernández Parada. Muy buenas, Antonio. Alejandro, muy buenos días desde aquí, desde el epicentro de la noticia, en este especial Sentir Cofrade, donde vamos a tratar la figura del diseñador Juan Casielles. Estamos muy bien ubicados porque estamos en el lugar más apropiado para tratar su personalidad, ya que es en el Oratorio de las Penas, la Cofradía de las Penas, donde se conserva uno de los conjuntos de obras diseñados más importantes por Juan Casielles. Tenemos que tener en cuenta que en este aniversario de su nacimiento, el 100 años, ¿no?, desde que nació, tenemos que traerlo a la cabeza por ser una persona que cambió la historia de la Semana Santa de Málaga. Y quizá los jóvenes cofrades en la actualidad no tienen conciencia de todo esto, pero si pensamos en la gran imagen de la Semana Santa de Málaga de los años 60, inventaremos seguro que nos vienen a la cabeza los palios de la Trinidad, de la Virgen del Gran Perdón, del Rocío, etcétera. Todos se configuraron en este contexto. Por eso en este momento creemos
que es el momento y lugar adecuado para recordar esta figura tan importante, con muchísimas particularidades, con un gusto muy a la sevillana, un gran dibujante, un gran diseñador, un gran creador, plurifacético en su totalidad. Y nosotros vamos a intentar contarlo poco a poco. Y Antonio, ¿cuál sería el panorama del diseño en Málaga a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX? Bueno, en cierta manera este oratorio sería ese culmen de ese siglo XX, de todo lo que está pasando en la ciudad de Málaga, ¿no? Tenemos que ubicarnos en el contexto de una Málaga un tanto oscura, que es la Málaga de finales del siglo XIX, de una Málaga de la que sabemos muy poco, de una Semana Santa que realmente es muy desconocida. Tenemos muy pocas imágenes de la imaginería de los tronos de la Semana Santa malagueña del siglo XIX, prácticamente reducido a la famosa foto de la Puente del Cedrón, algo de la Esperanza, del Dulce Nombre, etcétera, ¿no? Partiendo de esta realidad, tampoco conocemos prácticamente cómo eran los diseños de los palios de los tronos de la Semana Santa malagueña de los siglos XVIII, XIX. A diferencia, por ejemplo, como en Antequera. En Antequera sí que conservamos multitud de grabados de los grandes iconos devocionales en la ciudad, ¿no? Lo que sí que sabemos que en torno a 1915 se produce esa gran revolución con el palio de la Esperanza de Málaga, que deja los lutos y se viste de verde, por influencia de todas las modas sevillanas de lo que está pasando. Este contexto será importante, porque es cuando empiezan a configurarse, en cierta manera, el paso de palio de Cristo, bueno, en este caso de la Virgen, y el trono de Cristo dorado, en madera dorada. Claro, todo este incipiente periodo de esplendor que realmente no es real, porque queda concentrado en cuestiones como son la Archicofradía de la Esperanza, ¿no? Pero sí que empiezan a pasar cosas, porque se empezará a plantear, por ejemplo, el trono del Cristo de Humillación o el catafalco del Santo Sepulcro, pero llega el 12 de mayo del 31, Alejandro. Y en este momento, como todos sabemos, arrasamos con el patrimonio de Málaga, arrasamos con el patrimonio cofrade y tenemos que reinventarnos. Y es en este contexto cuando empiezan a pasar cosas particulares, pero dentro de la situación y del ideario que estamos viviendo en ese momento. No nos olvidemos que la guerra civil arrasó prácticamente con el 80% del patrimonio de la provincia de Málaga, incluido el patrimonio cofrade. Se salvaron muy pocas cosas. Por ejemplo, la Cofradía de la Expiración, nosotros sí que sabemos que conservó sus tronos, conservó alguna saya, conservó algún manto, ¿no? Eso, por ejemplo, no pasó en otras cofradías, ¿no? ¿Cuáles son las principales características de este periodo que estamos comentando? Primero, la escasez de materiales. Es un periodo en el que hay que hacerlo todo muy rápido, no hay materiales buenos, con lo cual los materiales son, bueno, se utiliza mucho pino, se utilizan muchos encolados, se utilizan muchas policromías planas, ¿no? Claro, porque el interés es rellenar todo lo más rápido posible, ¿no? En este contexto hay muchísimo trabajo, ciertamente hay muchísimo trabajo, ¿no? Aunque claro, desde el punto de vista del diseño, no es un gran periodo de esplendor. Será el momento de los grandes tronos de flores en Málaga, por ejemplo, ¿no? Que se irán produciendo entre los años 40 y 50, pero es que vienen frutos, son frutos de ese contexto de carestía en el que estamos viviendo, ¿no? Es un contexto en el que se intenta trabajar desde Málaga, hay escultores, hay diseñadores malagueños, todavía son incipientes las obras que están llegando de fuera, pero llegarán. A comienzos del siglo XX, sobre todo en la década de los 20, irrumpe la figura del escultor granadino Luis de Vicente, que marcará un antes y un después en lo que es la estética del trono procesional malagueño. Claro, tenemos que entender a Luis de Vicente como el gran revulsivo de la historia de la Semana Santa en Málaga. Efectivamente, nuestras propias tradiciones que se inspiran a partir del trono de la Esperanza, esa idea sevillana, pero vienen vía línea granadina, ¿no? Que es curioso porque en Granada tampoco se estaba desarrollando ese arte tan particular que podemos encontrar en las características malagueñas. Luis de Vicente empieza a desarrollar un trono que es diferente, es decir, se empieza a trabajar con los grandes arbotantes de la esquina, hay cosas raras, por ejemplo, todavía, ¿no? Los arbotantes de cola no serán una característica nuestra, ¿no? La figura de Luis de Vicente, que hizo bastantes diseños para la ciudad de Málaga y además realmente ejecutados, se pierden todos y además en la actualidad tenemos, por desgracia, no podemos conservar ningún trono diseñado por Luis de Vicente. Y además él fallece prácticamente en el año 31, en los años de la República, ¿no? En este contexto, todo lo que se suponía que nuevo que iba a pasar se para. Llegamos a un proceso de aislamiento, un proceso en el que la calidad baja. Sí que es cierto que empiezan, cuando hay cofradías como la de la Expiración o la de la Esperanza, buscan sus diseños fuera. Lo buscan, por ejemplo, en Granda, pero el resto de las cofradías eso no está pasando todavía. ¿Por qué es interesante todo esto? Y nosotros lo comentaremos después, porque habrá que esperar muchísimo tiempo, hasta los años 60, para que se imponga la moda sevillana. Y en este caso nuestro protagonista será uno de los grandes revulsivos a la hora de entender por qué está llegando Sevilla a Málaga.
Dentro de la obra de Luis de Vicente fueron obras paradigmáticas, pues Los tronos de la esperanza, los del Archicofradía de la Sangre. Como bien has dicho, todas esas obras se pierden en la década de los años 30 y una vez que irrumpe el periodo de posguerra, pues surgen una serie de imagineros y de tallistas y de diseñadores que le dan un nuevo giro estético a la Semana Santa malagueña, basado en esos diseños de Vicente, pero ya ampliados, ¿no? En esas medidas ya que la hacen tan característica a la Semana Santa malagueña. Claro, la Semana Santa de Málaga se empieza a hacer grande a partir de los años 20. Esta idea que siempre hemos tenido preconcebida de que los tronos malagueños son grandes de posguerra no es cierto. El trono de la Esperanza ya era grande en los años 20, lo que pasa es que sí que es cierto que luego crecieron muchísimo más, ¿no? Efectivamente, estamos en un contexto en el que fallece Luis de Vicente. Claro, ¿qué está pasando en la Málaga, ¿no? ¿Quién ocupa el siguiente tramo de diseñadores, de creativos, ¿no? Pues tenemos algunos pocos, pero tenemos y son muy buenos, porque es el momento de esplendor de los Palmas. Claro, es un momento en el que además los Palmas venían trabajando desde antes de la contienda con el padre primero y posteriormente con el hijo, tanto en la escultura como en esos talleres integrales donde también se diseñan tronos y se diseñan retablos. Y en este contexto será muy importante, Alejandro, desde el punto de vista del diseño, porque empieza a configurarse el ideario del trono malagueño en madera. Y ahí tendremos los tronos paradigmáticos, por ejemplo, como será el del Cristo de la Columna, el del Cristo de Mena o el del Nazareno del Paso, que nuestro protagonista posteriormente intentó cambiarlo, hacer uno a la manera sevillana, ¿no? Tenemos que entender también que en este contexto de creatividad Los Palmas sí que mezclan modernidad con tradición y son escultores y diseñadores muy buenos. Hay que entender a Paco Palma, a Los Palmas, a padre e hijo, como de los grandes diseñadores del momento. No olvidemos lo acertado de sus diseños, de los conservados, porque de ellos sí que se han conservado diseños, como hemos mencionado, por ejemplo, el de los gitanos, el del Cristo de Mena o el del Nazareno del Paso, son diseños de muchísima personalidad. Es difícil encontrar en un contexto o en el contexto andaluz del siglo XX, de la primera del siglo XX, tantísima modernidad. En Sevilla esto no está pasando y no está pasando en el resto de las provincias andaluzas, ¿no? A esto tenemos que sumar las otras grandes figuras, que por ejemplo será Pedro Pérez Hidalgo, que ya está empieza a trabajar. Tendremos la figura de Risueño, de Adrián Risueño, también gran creador del contexto, ¿no? Claro, a Pedro Pérez Hidalgo se le deben la mayoría de los tronos del momento de madera, de calidades muy diversas, que el tiempo ha puesto de manifiesto que la idea era importante, pero que sus tronos, en este caso, no es que no se hayan mantenido, es que ha habido que quitarlos porque eran de calidades un tanto particulares, ¿no? Pero sí que nos interesa la idea, ¿no? La idea de diseñadores, venimos trabajando en Los Palmas, especialmente en el trono de Cristo, la obra de Pedro Pérez Hidalgo, que también encontramos muchísimo relacionado con los palios, y por ejemplo, en este momento llega la obra de Andrés Cabello. Tendremos el trono de la esperanza como paradigma de lo que está pasando en la Semana Santa de Málaga. Ese trono será muy especial de la Virgen de la Esperanza y el diseño del mismo, pero curiosamente después tendrá poco desarrollo. ¿Por qué? Porque llegará a los años 60, por intereses comerciales, dejarán hacerse trono de palio en madera y especialmente se diseñarán tronos en orfebrería, ¿no? En este contexto que nosotros estamos hablando, del predominio de la madera y de los diseñadores malagueños, pasan dos cosas que tenemos que mencionar, Alejandro, que son interesantes, que son la llegada de los diseños del Padre Granda, que nosotros ya hemos comentado, que serán los primeros tronos en orfebrería que se empiezan a realizar, en este caso para Cristo, y es capital entender los dos tronos que llegan a Málaga en el año 50, o se proyectan en el año 50, que son los palios de la Virgen de los Dolores de la Expiración y el de la Virgen de la Soledad del Sepulcro. ¿Por qué? Porque están realizados en orfebrería por Seco de Velasco y son de lo mejor. Es decir, se apunta por la calidad, un diseño realizado por los mejores, con los mejores materiales y con la mejor calidad. De hecho, no se ha superado todavía el desarrollo, el gran desarrollo del palio de la Expiración. Este punto de inflexión será importante porque pervivirá en el tiempo hasta los años 60. En cierta manera será el momento en el que empiezan a cambiarse los tronos de madera y empiezan a llegar los diseños de Casielles y se apuestan por los diseños de orfebrería. En ese análisis de la época de la posguerra también está la figura de Cristóbal Velasco Cobos, que hizo los tronos de la Misericordia y del Cristo de Estudiantes. También otro caso paradigmático es el diseño de Enrique Ruiz del Portal para la Virgen de la Soledad de Mena. Claro, estos diseños hay que entenderlos como esa parte identitaria, Alejandro, de la Semana Santa de Málaga, ¿no? Junto con los diseños de Los Palmas, el trono del Chiquito, por ejemplo, el trono del Cristo de los Estudiantes, son configuradores del ideario identitario de la Semana Santa Málaga del siglo XXI, tanto que nadie se ha cuestionado cambiarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen a suponer una manera de hacer las cosas diferentes y ciertamente eran diseños muy atrevidos, ¿no? Ya que nuestro programa va de diseño, de la renovación del diseño malagueño, que Málaga en ese sentido ha contado siempre muchas cosas, porque en este periodo de esplendor que nosotros estamos viendo del diseño de estos diseñadores, Juan Casielles lo hará y lo hará, por ejemplo, en la actualidad con el rebusivo de Manuel Toledano
ciudad, ¿no? Que está haciendo cosas que no se hacen en ningún contexto, ¿no? Pero volviendo a esos dos tronos, efectivamente, son tronos diseñados en Málaga y tallados y dorados también, ¿no? Esto les confiere una particularidad, ¿no? Son como tronos inspirados en esas antiguas peanas de carrete, pero con ciertas particularidades, ¿no? Porque están un poco como montados al aire con el objetivo de hacer que las figuras estén un poquito más elevadas, ¿no? En este contexto, Alejandro, también tenemos que tener en cuenta cómo la madera era más inestable, y en ese traer y llevar que llevaban los tronos con respecto al tinglado de desmontar, no nos olvidemos que el fenómeno de las casas hermandad es mucho más reciente. Se empieza a surgir a mediados de los años 60, pero que habrá que esperar muchísimo tiempo para que esté totalmente consolidado, ¿no? En esa Málaga de los tinglados, los tronos o se remolcaban o se desmontaban hasta los sitios apropiados. No hace falta contar la cantidad de agua que les ha caído a muchísimos los tronos malagueños, ¿no? Por siempre mencionar el caso del Manto del Olivo, por ejemplo, todo lo que se le ha regado, por desgracia, ¿no? Claro, la madera sufría muchísimo, el dorado había que mantenerlo, unos dorados que no eran de especial calidad por el contexto en el que estábamos viviendo. Eso también fue uno de los revulsivos a la hora de empezar a cuestionarse un trono de metal. Cofradías como la del Cautivo, como la de la Pasión, por ejemplo, ya en este contexto empiezan a diseñar sus primeros tronos en orfebrería. Y tenemos que tener en cuenta también, Alejandro, otra cuestión, es que en Málaga no había talleres de orfebrería prácticamente, todo lo que había venía de fuera, mientras que teníamos gran tradición en la talla, por ejemplo, con los talleres de Navas Parejo o los talleres de Los Palmas, que eran gigantescos, ¿no? Que seguimos en ese proceso recibiendo las influencias de Granada. No tenemos grandes orfebres, no tenemos grandes plateros cuando los existieron, ¿no? Existió en el siglo XIX, existió en el siglo XVIII. Una situación diferente es en Antequera, donde sí que se conserva una tradición de plateros bastante importante a lo largo de todo el siglo XX, pero Málaga no acude a Antequera para que le diseñen sus piezas, que es interesante, es un revulsivo bastante interesante. ¿Por qué? Porque en este contexto posteriormente hablaremos cuando se empiezan a encargarse las piezas en los plateros sevillanos. Sí, los primeros tronos de orfebrería, ya has citado los de Pasión, del Señor de la Pasión, la Virgen del Amor Doloroso, que es la primera obra de Cayetano González. También tenemos el caso de la Virgen de la Soledad de San Pablo, con ese trono del taller de Granda. Después vienen también los tronos de la Virgen de la Misericordia, del Gran Poder, los del Cristo de los Milagros y la Virgen de la Amargura. Pero has dicho eso, que Málaga carecía de plateros, ¿no? Y vemos que en la década de los años 60 la cosa empieza a cambiar. La cosa empieza a cambiar muchísimo, Alejandro, y para lo que a nosotros nos interesa será el momento en el que hace acto de presencia nuestro protagonista del día de hoy, que había nacido en 1921 y en este proceso, 25, que estamos en el aniversario, cierto que estamos en el aniversario de este año, en este proceso empieza a despuntar, ¿vale? ¿Qué está pasando en los años 60 en Málaga? Primero que empieza a entrar dinero. La agrupación de cofradías totalmente consolidada y empezamos a tener una Semana Santa muchísimo más grande, en todos los sentidos, porque es cuando realmente los tronos empiezan a crecer, ¿no? Había tenido ese punto de inicio en los años 20, habíamos devastado en los años 30 y llegamos a los años 60. Los años 60 un poco sería el equivalente a lo que está pasando en la actualidad. Son los años de los cambios. Son los años de los cambios de imágenes, son los años de los cambios de diseño, son los años en el que hacemos tronos nuevos. Ya prácticamente todas las imágenes tienen un trono hecho, que ojo, muchas de esas imágenes ya tenían trono hecho en madera y será el momento que se empiezan a cambiar por los tronos de orfebrería. Las grandes vírgenes malagueñas, como la Cofradía de las Penas, la Trinidad del Cautivo, todas tenían sus tronos de madera, la Virgen del Rocío, todas tenían sus tronos en este contexto, ¿no? A partir de aquí empiezan a cambiar las cosas. Es el momento en el que nosotros comentaremos posteriormente donde se pone de moda Sevilla y tendremos que ver por qué se pone de moda Sevilla, donde el neobarroco es el estilo imperante y esto será una especie de dictadura, claro, con sus limitaciones, porque cuando hablemos del periodo de esplendor de los años 60 tendremos que entender, por ejemplo, que a nivel de diseño, que se busca a lo mejor con muchísima calidad, como es en el diseño sevillano, pero es un diseño muchísimo más limitado. Por ejemplo, veremos los grandes tronos de canasto sevillanos empiezan a llegar a Málaga también, como el trono del Cristo del Rescate, ¿no? En ese periodo, ¿no? Claro, es muy bueno por un lado, pero quizás a nivel creativo, de hecho Sevilla sigue adoleciendo en el siglo XXI de estas mismas cuestiones, ¿no? No han sido capaces de evolucionar en este contexto, pero en Málaga sí que evolucionamos, aunque lo hagamos un poquito más tarde, ¿no? Entonces será en este contexto de los años 60, en un periodo de bonanza económico, después tendremos otro periodo de crisis a principios de los 80, con la falta de hombres de tronos, etcétera, cuando Málaga empieza a contar cosas diferentes. Empezamos a expresarnos, es una Málaga grande, es una Málaga que empieza a hacerse más mediática, no a la manera de Sevilla, por supuesto, pero ya tenemos también consolidadas las grandes devociones. El Cautivo ya en este momento es un icono devocional de primera magnitud. En todo este contexto, Alejandro, se empiezan a renovarse muchísimas cosas. Surgen dos figuras capitales
para entender este periodo. Uno fue Rafael Alfonso García Hidalgo, que fue una persona muy vinculada a la Archicofradía de la Expiración, que fue representante del taller de Seco Velasco. Su trabajo empieza prácticamente en los años 50, ¿no? Y después ya a mediados de los 60 surge la figura de nuestro protagonista, Juan Bautista Casillas del Nido. Claro, estas dos figuras que estás comentando, Alejandro, bueno, quizá un inciso, ¿no? Mientras que preparábamos este programa, ¿no? Hemos tomado la conciencia de que la Semana Santa de Málaga no es aleatoria. Al final está configurada por el gusto de unos cuantos, ¿no? Y quizá el gran público no tenga conciencia de todo esto, porque hablamos de la gran Semana Santa de Málaga, nosotros estamos trazando ese proceso de la madera, la orfebrería, todo lo que está pasando, pero realmente en esos años 60, por medio de estas dos figuras, García Hidalgo y nuestro diseñador Juan Casielle, realmente son las mentes creativas y creadoras de la Semana Santa tal como nosotros la conocemos, porque gracias a ellos empiezan a llegar las influencias sevillanas, pero empiezan a llegar también los grandes palios, por ejemplo, ¿no? Claro, no debemos olvidar que tienes intereses económicos los dos. Uno es el representante de los talleres Seco de Velasco. De hecho, las obras de los años 50 que llegan gracias a él, como los palios de Dolores, de Expiración y de Soledad, y vemos que es el momento en el que están llegando los tronos, la mayoría de las influencias de Seco Velasco. También tenemos, por ejemplo, el trono del Dulce Nombre, anteriormente la Virgen del Traspaso de Viñeros, ¿no? Se nota muchísimo el cambio, Alejandro, entre los años 50 y los años 60. Entre medio hay alguna obra de Angulo, como has comentado anteriormente, como el trono de la Virgen del Gran Poder, pero a principio... La Soledad es de San Pablo, el de Gran Poder es posterior. Posterior, exactamente, un poquito posterior. También de Angulo, ¿no? Y el caso de la Soledad de San Pablo, ¿no? En este contexto, la horquilla está muy marcada. Llega la figura de Casillas, que es el representante de los talleres de Villarreal, que desde el año 54 se había independizado de los talleres de Seco de Velasco, y empiezan a llegar otro tipo de obras. Y empezamos a configurar los grandes tronos malagueños, especialmente de palio. Claro, en el año 63-64 llega el que es el paradigma de trono de Juan Casielle, que es el de la Cofradía de las Penas, un poco por eso estamos en la casa madre de Juan Casielle. Claro, no podemos entender la Semana Santa del siglo XXI sin ese, o por lo menos la Semana Santa de la que se crea el imaginario, que es la grande. Es decir, todos los grandes tronos del contexto y los más famosos son diseñados por Casielle, con sus diferencias, porque él no quería hacer una Semana Santa tan grande, de hecho su ideario lo proyecta en el trono de las Penas, pero el cofrade malagueño, como pasa en la actualidad, con determinados tronos le gustaban las cosas grandes y los tronos grandes. Entonces todos, Gran Perdón, Trinidad, Rocío, la Virgen de Gracia y Esperanza, todos esos grandes tronos se han cambiado, se están cambiando en los años 50-60 y gracias a los años 60, en los años 60, gracias a la figura de Juan Casielle, llegan esos grandes tronos de orfebrería, que vienen prácticamente todos, si vemos la horquilla de fechas, son todos de Villarreal, salvo los casos que hemos comentado anteriormente. Claro, esto configura una Semana Santa muy particular. Y además producirá un revulsivo bastante interesante, que es que cuando miramos a Sevilla, las cofradías nuevas que están por llegar en los años 70 y 80 partirán de todo esto. Es decir, que asumirán perfectamente el concepto de proporciones que proyecta Juan Casielle. Claro, las cofradías nuevas tampoco se puede permitir los grandes palios de las que configuran la identidad de la Semana Santa de Málaga, ¿no? No olvidemos que Juan Casielle muere en 1981. Claro, en ese periodo estamos ya en el periodo de transición cuando están llegando, por ejemplo, la cofradía de los Dolores de San Juan, se va a crear la humildad, o todas las cofradías de los años 60, como la salud, todas tienen los deberes como muy estudiados, muy bien aprendidos y trabajan con un tipo de palio totalmente diferente. Claro, ya no era posible hacer los grandes palios de la amargura, no era posible hacer los palios de la esperanza, de expiración, etc. Eso tiene un contexto, tiene una época, tiene unas circunstancias económicas muy particulares. En todo esto, nuestro protagonista es el gran diseñador de la Semana Santa de Málaga del siglo XX y del siglo XXI, por supuesto. Antonio, ¿qué consecuencias tiene la implantación de esta estética neobarroca sevillana que a partir de la década de los 60 se implanta con fuerza en la Semana Santa de Málaga? Esta idea, Alejandro, es bastante importante, la pregunta que nos estás haciendo, porque pensamos que ese neobarroco se traduce simplemente en las imágenes procesionales, ¿no? Por ejemplo, en la llegada de imágenes de estética sevillana, de ese barroco, por ejemplo, extrapolado a los modelos de Buiza. Esto es cierto totalmente, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que entender ese neobarroco en un concepto muchísimo más amplio. Hay que entenderlo como afecta al diseño. Es un diseño de inspiración muchísimo más clásica, muchísimo más barroca. Es un diseño que se extiende a todo, palio, manto, tronos procesionales, a toda la cacharrería que tienen que ver con las cofradías. Pero eso también se extiende, por ejemplo, a la propia pintura cofrade, a la propia cartelería. Es decir, cuando hablamos del barroco, del neobarroco imperante en los años 60, lo tenemos que entender de cómo
cómo los talleres sevillanos irradian en todos los conceptos. Irradian en la platería, en la orfebrería, en la propia configuración de los canastos, que a partir de aquí entraremos en un periodo de crisis. Habrá muchísima calidad, eso sí que es cierto, pero a nivel de diseño, dentro de los buenos que son limitados. No tendremos el excepcional repertorio ornamental que habíamos encontrado previamente o que encontramos en la actualidad. En este sentido es muchísimo más limitado. Será el gran periodo de esplendor de los tronos de bombo sevillanos, que los encontraremos prácticamente por toda España, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que se hacía y lo que se sigue haciendo, ¿no? Encontraremos también un predominio, por ejemplo, de nuevo, para algunos casos, de la madera. Los tronos de Cristo mayoritariamente se siguen haciendo en madera, en dorada y policromada, ¿no? En todo este contexto, Alejandro, las influencias llegarán también, por ejemplo, los modos de vestir las imágenes, y eso nosotros tenemos que tener en cuenta aquí, por ejemplo, cuando nuestro Juan Casielles sea vestidor, lo hará también a la manera sevillana. Claro, ¿y qué es lo que se toma de Sevilla? Nosotros lo mencionaremos posteriormente en los siguientes reportajes. La idea de la amargura de Sevilla, por ejemplo. Se vende el clasicismo sevillano, se vende que Sevilla es elegante, que está proporcionada. Todo eso está dentro de ese contexto del neobarroco imperante en la ciudad de Málaga de los años 60. Y bueno, ¿qué resumen podríamos hacer desde este análisis del diseño en Málaga desde finales del siglo XIX hasta que irrumpe la figura de Juan Casielles? Lo primero que tenemos que concluir, Alejandro, es un proceso extenso, es decir, un proceso que empieza a finales del siglo XIX, donde hay una crisis del diseño malagueño muy desconocida, que posteriormente hay un revulsivo, que es el trono de la Virgen de la Esperanza, que queda aislado, que entra la figura de Luis de Vicente, que después se corta totalmente, y que tendremos ese desastre de los años 30, del 12 de mayo del 31, todo ese arte de repoblación donde conviven, digamos, lo más flojo, hecho rápido porque hay que ponerse en la calle, hecho rápido en todos los sentidos, para la imagen de tronos, etc. Tenemos que sacar la conclusión también de la idea del predominio del dorado, de la madera dorada, y empezamos a ver atisbos de la orfebrería, que se traduce en este caso en los dos precedentes de Granda, que será el catafalco del Santo Sepulcro y será el trono del Cristo de la Expiración, y veremos después como en el año 1150, debido a las influencias que nosotros ya hemos mencionado y los intereses económicos de esos corredores, de esos comerciales de Seco Velasco y de Villarreal, empiezan a llegar la orfebrería. Llega en 1950 el palio de la Virgen de los Dolores de Expiración y llega el palio de la Virgen de la Soledad. En ese contexto hablamos también de la obra de Cayetano González, por ejemplo, para la Pasión, y a partir de este momento, a finales de los años 50, años 60, irradia la figura de Juan Casielles y asume los preceptos del barroco sevillano, del neobarroco sevillano, que, ojo, mezclado con múltiples interferencias artísticas, pero eso nosotros lo contaremos próximamente, ¿no? Y será a partir de este momento cuando se configure el ideario identitario de la Gran Semana Santa de Málaga, especialmente en el trono de palio, cuando todos los palios malagueños conocidos e importantes, Trinidad, Virgen del Rocío, Gran Perdón, Zamarrilla, etc., todos están hechos en este contexto y la mayoría de ellos están diseñados por Juan Casielles. Pues seguiremos en próximas jornadas analizando la figura de Juan Casielles del Nido en este centenario de su nacimiento.